Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 5 de julio, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estábamos en el capítulo 9, versículos del 32 al 38. Nos dice la santa palabra de Dios. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: Nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: Es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Las dos últimas perícopas del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, ubicando el texto en su contexto. Desde el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo empieza la tercera sección, que es la predicación del reino de los cielos, hecha por Jesús, donde se ubica la sección narrativa. Nos ofrece el evangelista 10 milagros hechos por Jesús, 10 sanaciones. La primera perícopa que nos ocupa hoy, pues nos ocupan dos perícopas. La primera es la curación de un endemoniado mudo. Y la segunda perícopa, la compasión hacia la muchedumbre. Le presentaron un mudo endemoniado y tras expulsar al demonio, el demonio empezó a hablar. El mudo, que no podía hablar, se desató su lengua y empezó a hablar. Dice el Evangelio que la gente, un grupo de gente, quedó admirada y decían: jamás se vio algo igual en Israel. En cambio, otro grupo de personas, en este caso los fariseos, empezaron a decir: por el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Siempre que Jesús se hace presente, causa divisiones. Él mismo lo había dicho. Que Él vendría a causar divisiones entre la gente. Unos que creen en el poder, en la acción de Jesús, y otros que no. Y eso se sigue sucediendo, se sigue dando hoy. Hay muchos que creen en Jesús y en el poder sanador de Jesús, y otros que no. Los que no creen siempre van a criticar a los que sí creen. Jesús tuvo una misión al venir a la tierra. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Ya lo hemos dicho varias veces. Su misión es ser Jesús. ¿Pero qué significa ser Jesús? ¿Qué es ser Jesús? Pues Jesús significa Yahvé salva. En Él y a través suyo se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres. Y decíamos que Jesús viene a salvar al hombre íntegro en todas sus dimensiones. Por eso va a decir en la siguiente perícopa del Evangelio que Él viene a sanarlo de toda enfermedad y toda dolencia.
La segunda perícopa dice: Jesús recorría los pueblos y aldeas enseñando en sus sinagogas. Recorría los pueblos y las aldeas. Todos los lugares donde había gente, él recorría. No tenía predilección. Tanto los pueblos como la aldea era un lugar propicio para que el mensaje de Jesús llegue. Y él no lo hacía esperando que la gente venga a él. Él era un maestro itinerante. Él recorría los pueblos y las aldeas, enseñando la buena nueva, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Sana enfermedades y dolencias, tanto lo físico como lo espiritual. Toda molestia que tiene el hombre, Jesús va sanando. Por eso decíamos que viene a sanar, a liberar al hombre en todos los ámbitos. Toda molestia que tenga el hombre, Jesús viene a sanarlo. Es que Jesús tiene que permear, tiene que sanar todo tipo de dolencia y de enfermedad que pueda padecer el hombre íntegro. Sigue diciendo: al ver tanta gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados, ovejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. A la mies del dueño tienen que haber obreros. Los invitados a la mies son obreros. O sea, si uno es invitado a la mies es para que venga a trabajar. A trabajar se ha dicho. Jesús tuvo una misión: traer la salvación al hombre y a todos los hombres. Esa misión, ya lo hemos dicho varias veces, Jesús delega esa misión a la iglesia. Cuando ya Jesús va a partir, por eso Jesús se hace rodear de a quienes él llamó discípulos. Por eso dice en el versículo 37 del Evangelio de hoy: entonces dijo a sus discípulos. Jesús formó discípulos para que estos a su vez vuelvan a formar otros discípulos de Jesús. Por eso Jesús forma discípulos maestros, capaces de formar otros discípulos. Y hoy Jesús pide a los discípulos que rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros. Estos discípulos son los obreros de la mies de Dios. Y es Dios el dueño de la mies. Y estos obreros están llamados a trabajar en esa mies. Y hoy Jesús les dice: rueguen que envíe más obreros porque la mies es mucha, es grande, es abundante. El trabajo que ha de hacerse es grandioso. Y por eso hay que rogar al dueño de la mies. Jesús va a delegar esta misión a estos discípulos, sobre los cuales va a establecer su iglesia, a quien va a dejar encargada del trabajo en la mies de Dios. Y siguiendo el consejo de Jesús, el pedido de Jesús, la iglesia sigue trabajando. Y es por eso que en el capítulo 3 de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, específicamente en el numeral 111 y 112, nos da la clave de cómo hacer ese trabajo en la mies del Señor. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Numeral 111, Evangelii Gaudium. La evangelización es tarea de la iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios.
es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Numeral 112. Un pueblo para todos. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos hacia sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina, que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del sínodo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios. Y solo si entramos en esa iniciativa divina, solo si imploramos esa iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos. Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado, ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los apóstoles que formen un grupo exclusivo o un grupo de élite. Jesús dice: id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28:19. San Pablo afirma que en el pueblo de Dios, en la Iglesia, no hay ni judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: el Señor también te llama a ser parte de su pueblo, y lo hace con gran respeto y amor. La Iglesia sigue llamando a todo el pueblo, a toda nación, a toda gente, sin distinción, a que sean verdaderos evangelizadores. La buena nueva de Dios, el reino de Dios, tiene que ser proclamado. Como decía el Evangelio de hoy, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas predicando, anunciando que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y es lo que estamos llamados hoy, todos los miembros de la Iglesia, todo aquel que ha hecho el sacramento del bautismo, de la confirmación por derecho, estamos llamados a ser evangelizadores. Sin la evangelización, sin la tarea evangelizadora, la Iglesia no tiene razón de ser. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.